Noticentro 1, CMI. Por su parte, los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González, el candidato, anunciaron que mañana revelarán las pruebas que tienen del fraude electoral en las elecciones de Venezuela. Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González en una rueda de prensa aseguraron que tienen cómo probar que el candidato de la oposición es el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela con un 73% de los votos. Porque creo que es relevante decir que en estas 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.000.000. González, quien sería el verdadero ganador de los comicios, aseguró que harán respetar los resultados y dijo que ganaron incluso en lugares donde la oposición no había ganado en los últimos 25 años. Les hablo con la tranquilidad de la verdad. Quiero decirles con total responsabilidad a todo el pueblo venezolano que la voluntad expresada ayer a través de su voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Machado convocó a una manifestación cívica mañana con el objetivo de demostrar que quienes desean que se termine el régimen de Maduro son mayoría. Asimismo afirmó que en el país no hay guerra porque para ello se necesita que haya enemigos y lo que hay es un régimen que los ha perseguido por 25 años, pero ahora es distinto porque ya no tienen miedo. Noticentro 1, CMI. Noticentro 1 CMI conoció un informe forense elaborado por la Fiscalía que detalla los sobrecostos en la compra de los carrotanques para La Guajira en la administración del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López. Los gastos irregulares superan los 19.000 millones de pesos. En un documento de 21 páginas, la Fiscalía describe el paso a paso de cómo se materializó la primera parte del plan para desfalcar a la Unidad de Gestión del Riesgo durante la administración de Olmedo López. Se trata del contrato de carrotanques para La Guajira, sobre los cuales el ente investigador estableció lo siguiente. El contratista adquirió cada camión en 601 millones de pesos, se los vendió al gobierno en 1.170 millones, es decir, que por cada camión se calcula una ganancia de 509 millones. El contratista seleccionado habría tenido un posible 43% de valor de la propuesta como ganancia. Sneider Pinilla, ex subdirector de gestión del riesgo, habría sido la persona que planeó al detalle los sobrecostos que presuntamente habrían servido como parte de los sobornos que se pagaron a congresistas. Incluso el informe detalla que el contratista sabía con antelación cuál era la propuesta que tenía que presentar para quedarse con el millonario convenio. Un aparente conocimiento anticipado del proyecto que se iba a ofertar por la UNGRD para la adquisición de 40 camiones. En total se investigan 20.000 millones de pesos en sobrecostos de este solo contrato y este es uno de los hechos por los que la Fiscalía solicitará la detención de Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de gestión del riesgo, y el contratista Luis Eduardo López. Noticentro 1, CMI. Desde los gremios empresariales en Colombia hay preocupación por la situación política en Venezuela. La ANDI hizo un llamado al gobierno venezolano para que permita la verificación de los resultados electorales e incluso planteó que de ser necesario se convoque a nuevas elecciones. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, planteó lo que para él es una posible salida a la crisis que desató el resultado electoral en Venezuela. Si hubiera dudas sobre la legitimidad, yo no tendría la menor duda de que probablemente la solución es repetir las elecciones, porque extender el periodo actual no es una solución, por supuesto, para una gran cantidad de venezolanos. Desde el sector privado colombiano se exige verificación de los resultados electorales. Si hubo errores, si efectivamente la actual elección o la elección del día domingo no fue verificable,
pues eventualmente yo creo que habría que pensar inclusive en la posibilidad de que se pensara en nuevas elecciones. El presidente de la ANDI también habló sobre la postura que debería asumir el gobierno colombiano. El gobierno colombiano, como todos los gobiernos democráticos del mundo, deberían pedir elecciones verificables, elecciones transparentes, elecciones que respeten todo el proceso y deberían asegurarse que efectivamente Venezuela está construyendo 6 años de estabilidad y 6 años ojalá de prosperidad. Noticentro 1, CMI. El gobierno de Colombia exhortó al pueblo venezolano y a sus líderes a rechazar la violencia y a mantener un diálogo transparente que permita lograr acuerdos democráticos frente a la situación electoral en ese país. Hasta ahora Colombia no reconoce oficialmente el triunfo de Nicolás Maduro. Quienes expresaron la solicitud del gobierno de Colombia para que haya conteo de votos en Venezuela y total transparencia en el resultado presidencial fueron el canciller Luis Gilberto Murillo y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El canciller expresó por medio de sus redes sociales que ha sostenido conversaciones con los diferentes dirigentes políticos involucrados en las elecciones de Venezuela este domingo y que la comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan, como Colombia, que prevalezca la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. En ese sentido dice: hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Los resultados electorales de tan importante jornada deben contar con toda la credibilidad y legitimidad posibles para bien de la región y, sobre todo, del pueblo venezolano. Horas más tarde, porque este trino fue a la madrugada, dijo lo mismo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela y la credibilidad de los resultados anunciados por el CNE, es indispensable que se verifiquen de manera independiente todas las actas con la participación de oposición y observadores internacionales. Cuando manifestaron estas inquietudes, el presidente Gustavo Petro aún no se había pronunciado. Noticentro 1, CMI. El Centro Democrático denunció que el congresista de esa colectividad, José Jaime Uzcategui, está retenido por la Guardia Venezolana. El parlamentario viajó el fin de semana a Cúcuta, el sector de la frontera, para apoyar a la oposición. En las últimas horas se perdió comunicación con él, que es representante a la Cámara por Bogotá. Noticentro 1, CMI. La Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, advirtió que la situación que vive Venezuela por el deterioro de su capacidad de compra afectará las exportaciones desde Colombia. Para el presidente de ANALDEX, el gremio de los exportadores, la crítica situación en Venezuela tras las elecciones podría profundizar las sanciones económicas contra ese país y tener efectos colaterales en el comercio exterior con Colombia. Y eso indudablemente que golpea la capacidad de compra de Venezuela. En la medida en que no pueda vender su petróleo, pues no va a tener las divisas para demandar. El dirigente gremial dijo que para este año se esperaba llevar el comercio bilateral a una cifra de $1.000 millones. Esa es un poco la meta, poder recuperar ese comercio. Acordémonos que venimos de unas cifras de 2008, récord, más de $6.000 millones, y caímos después casi a 150 millones de dólares. Se teme que las pymes colombianas resulten afectadas con menores exportaciones. Noticentro 1, CMI. El canciller de Venezuela anunció a su vez que retirará a todo el personal diplomático de las misiones de su país en los países que han cuestionado la victoria electoral del mandatario Nicolás Maduro, es decir, de las de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Llevado a cabo luego de que el gobierno de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay dijeran que no reconocerán la victoria de Maduro hasta que no se verifique el resultado, el canciller de Venezuela anunció que retirará a todo el personal diplomático de las misiones. Además, exigió a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en el territorio. La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados este domingo 28 de julio de 2024, los cuales dieron la victoria como
presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro Moros para un nuevo periodo constitucional 2025-2031. Asimismo, el canciller dijo que el gobierno se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender el derecho inalienable a la autodeterminación. Noticentro 1, CMI. El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera, anunció una revisión al funcionamiento del Fondo Nacional de Ganado y una distribución de recursos para fortalecer productores del sector lechero. Según el presidente de la agencia, se evaluará si el fondo está cumpliendo con su misión de proteger a los productores afectados por la caída de precios. Este fondo, administrado por Fedegan, representa recursos por 133.000 millones de pesos. El gobierno también debería redefinir cómo se ajustan estas posibles soluciones, porque un fondo de fomento de la leche sería un colchón de seguridad para elementos como estos, pero al parecer no funciona. El funcionario señaló que se buscará cambios en el manejo de los fondos del sector agropecuario en busca de una mayor eficiencia de esos recursos con un sector que está en dificultades. Que esa debería ser una tarea nuestra en este gobierno, que trabajamos por los sectores populares y que estamos enfrentados a esta crisis lechera. La leche hace parte del programa de compras públicas del gobierno. Noticentro 1, CMI.